sobre los límites. Un fragmento del Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein. Lo que siquiera puede ser dicho claramente. Y de lo que no se puede hablar, hay que callar. El libro quiere, pues, trazar un límite al pensar, o más bien no al pensar, sino la expresión de los pensamientos. Así pues, el límite solo podrá ser trazado en el lenguaje i lo que reside más allà del límite serà simplement absurdo. Soc Aramis López, geògraf, i encara que en la informació que apareix en la web ho diga, no pertanc a la Universitat d'Alacant. La meva activitat laboral és com a curador d'art independent. En els meus últims projectes tracte de combinar el fer geogràfic amb les possibilitats de l'art. Des de la meva tesis doctoral, on utilitzava fonts cinematogràfiques, tractava de fer la descripció d'un paisatge cultural, concretament dels barris marginals de les ciutats espanyoles. He utilitzat la imatge sempre com a document i he intentat perfilar els límits de les seves possibilitats. D'ací, aquest interès per descriure on arriba la interpretació de les imatges construïdes per Maripaz López al voltant de fragments de novel·la grega conservada en papir. I volia agrair als professors Nicolau Dols i Vicent Martínez l'oportunitat de presentar-vos el treball de transcodificació que hem fet al voltant de la novel·la grega Ninus Rei de Nínive, conservada en papir i que hem basat a un format audiovisual. En 1990, Umberto Eco publicó su ensayo En los límites de la interpretación. Allí es donde hace la distinción entre intectio autoris, intectio operis e intectio lectoris. Crea en ese momento la pareja autor-lector y también señala la función que en la construcción del texto tiene su lectura. En el caso de la novela Nino Rey de Nínive, se pasó a un soporte perdurable, el papiro, en lengua griega clásica. Hoy hemos realizado una lectura del texto en su traducción al valenciano. Y también, en paralelo, se ha hecho la lectura del original. De hecho, en la postproducción, en el montaje definitivo, se divide la pantalla y se representa al lector valenciano a la izquierda. Mientras éste lee, el lector griego calla y luego se invierten los papeles. Militar decidit contra qualsevol terra i mar i alhora convertit en un nàufrag, mentre que la seva promesa ha estat arrabassada com a presonera de guerra. Jonautes, si de pactes hipu, perispudas tegina y moi caligenia. Ahora se ha realizado el proceso inverso. Del texto escrito, en los fragmentos conservados, pasamos a darle voz a la antigua voz. Una voz en un idioma distinto. Se cambia la intectio operis. La intención del actor original era la de fijar lo oral, darle una memoria invariable. Al escribirla se canoniza. Sin embargo, en esta nueva lectura en valenciano, se trata de hacer una actualización y traer a hoy las aventuras de un rey asirio. A la vez, se quiere reconocer la intectio autoris y se lee también en griego. El lector actual no entiende este segundo idioma, pero en el acto de poner voz a palabras incomprensibles se transmite la emoción de los sonidos originales. Ungaretti, el poeta italiano premio Nobel, obraba las palabras de una forma poco inteligible. Apelaba a lo sensual de la voz, a la necesidad del esfuerzo por parte del lector, por olvidar las palabras y recibir las sensaciones que éstas provocan. Con esto se establece un nuevo vínculo en la pareja emocional autor-lector, en la que el lector se convierte más que nunca en constructor de la obra. A su vez,
se convierte en intérprete, en actor. En el género de la novela se suprime el intermediario entre texto y receptor. La interpretación es para el teatro. El hecho de introducir este intermediario que da voz a la voz nos sitúa en el camino de la interpretación. ¿Qué se cuenta en la novela de Nino? El asunto principal de la novela es el paso de la infancia a la edad adulta del protagonista. La historia ocurre, como en el caso del poema de Gilgamesh, como un recorrido por la evolución personal del protagonista. Si en el caso del rey de Uruk es una toma de conciencia sobre el sentido de la vida, sobre la necesidad de la destrucción para el posterior renacimiento, y es, en su caso, el camino para llegar a ser un rey poderoso y justo. En el caso de Nino, el rey asirio, busca la vía para su transformación de niño a hombre adulto y rey de un gran imperio. Él, en su momento, a una edad muy temprana, cree que el paso lo dará a través de la construcción de una familia real. La consumación de un matrimonio con su prima o amada, o tal vez solo la consumación del acto sexual con ella, es lo que le daría su reconocimiento como hombre y rey. Pero muy pronto cambia la historia. Su padre lo envía a una campaña militar y la muerte prematura de este le hace tomar su lugar. A partir de ahí hay una serie de aventuras que incluyen también el encuentro con Amazonas, viajes marítimos, una serie de peripecias que le llegan a hacer cambiar su carácter y regresar convertido en un rey ya aclamado, un rey adulto y alguien que ha conseguido su consecución de su objetivo primero. ¿Cómo es la estructura de la interpretación que hace Maripaz López de los escasos restos de los textos originales? Los fragmentos de papiro apenas nos dan un esbozo del relato. Tenemos un narrador que cuenta y que, sitúa la acción. Hay una escena en la que Nino pide matrimonio a su tía, el matrimonio de posiblemente la reina Semíramis, pero no es seguro de que se trate de ella. Y también tenemos al final la charla de un amigo o marinero que también nos da detalles, pero breves detalles de la historia. En la producción audiovisual que presenta Maripaz sobre el trabajo que lleva realizando sobre esta novela, la parte original, es decir, la lectura de los textos originales, se ha pasado a blanco y negro para diferenciar de lo que es la interpretación. Es decir, ese código visual hace que sepamos que estamos viendo una cosa u otra. Y además, como hemos visto, pues se divide la pantalla y se pone a hablar a cada uno en un lado de ella. Además de esta lectura de los fragmentos originales, ¿qué más hay? Pues sencillamente hay 30 años de investigación que han permitido tener una abundancia de material que volcar en las lecturas que hemos filmado. Hemos filmado la lectura de un breve estudio de Maripaz sobre la datación de la novela. Ninus és un dels primers i més importants testimonis del gènere de la ficció en prosa en la història de la literatura grega. De fet, podria tractar-se de la primera novel·la de la tradició occidental. La contextualització històrica, perquè a la mort de Trajà, Adrià va prendre la decisió d'abandonar el territori. Durant els segles I abans de Crist i I després de Crist, a la vora del riu Tigris vivia una població amb prou competència lingüística en la llengua grega. Y una breve también edición crítica. Pero
También hemos filmado la interpretación que hace ella de esos datos. Por un lado, hay una propuesta de argumento. La seva esposa i a més està embarassada, fins al punt que la protagonista cau inconscient al terra. Finalment, les paraules de l'Amat sedueixen Semíramis i la parella es reconcilia. Basada en la identificación de historias de la tradición literaria anterior dentro de la propia novela. Y también la búsqueda de las posibles transmisiones de lo que tenemos en Nino en otros relatos posteriores. Algo también muy interesante que a mí me ha parecido fascinante es que los protagonistas que aparecen brevemente se individualizan, se busca su historicidad y se ha recreado el posible carácter que tendrían cada uno de ellos. Ninus és una figura mítica, que podria tenir un reforç històric. La seva llegenda podria estar basada en el rei Tukulti-Ninurta I, 1243 al 1207 a.C. En el text conservat no s'anomena Semíramis en cap moment, al contrari de Ninus, protagonista dels fragments. Ella és un personatge anònim, a qui s'al·ludeix com la xiqueta, la doncella i la xica. Y no se ha ido más allá. Yo he propuesto a Maripaz en alguna ocasión hablar algo más y con más personas sobre todo ello. De preguntarnos, por ejemplo, si el conflicto generacional que ya se apunta en Nino tiene parangón con la actualidad. Otra cuestión interesante también sería hablar de las historias con las amazonas, que nos traerían pues toda la cuestión candente y actual de las políticas feministas y de toda esta corriente de pensamiento del nuevo milenio. Pero se ha establecido unos límites y como tanto la interpretación como el universo tienen sus fronteras en aquello que se ha nombrado. Yo quiero agradecer a Maripaz muchas cosas, entre ellas los 37 años de aguantarme como amiga y como persona que me ha enseñado muchísimo. También quiero agradecerle la posibilidad de haberme acercado a estos textos, a estos relatos que me han resultado fascinantes. Por otro lado, y además de estas filmaciones, se han realizado pues el vertido de alguna de las historias a cuentos infantiles además con un carácter de hipertexto, porque en la edición impresa hay relación con unos repositorios web en los que se encuentra toda la investigación que ha permitido llevar a la consecución de los cuentos. Y también Maripaz, con su hija, ha elaborado un canal de podcast en el que va desarrollando todas estas historias. Agradecerle a ella absolutamente y también a ustedes el tiempo perdido con esto que les he contado. Muchas gracias.